Bueno, lo que estamos mostrando acá en la sala número 5 del Museo MAC del Parque Forestal son las obras que fueron resultado de la residencia CAV Patagonia que hicimos en febrero de 2021, en la que participé yo, CEPAMS y una artista suiza, Valentina Pini. Yo trabajo mucho con la lógica de las imágenes en sí, o sea, como cuáles son los elementos que definen las formas que tienen las imágenes y los medios visuales con los que lidiamos a diario. A partir de estas convenciones que rodean a la producción de imagen, yo empiezo a producir manipulaciones de las mismas, jugando con esos lugares comunes, produciendo interferencias y cosas por el estilo. Entonces, para la obra de CAV, lo que hice fue documentar distintos lugares en Tierra del Fuego, en la cercanía donde estuvimos en Puerto Yartú. Y con todo este material documental, el gesto que produje de alguna manera es, por un lado, extremar ese material documental, el rendimiento que puede tener hasta el ámbito de la ficción. Entonces son, por una parte, unos videos que fueron grabados en la costa de Tierra del Fuego, que las imágenes han sido procesadas de tal manera que parecieran ser prácticamente otro planeta. Son tomas nocturnas que están con una serie de procesos de traspaso de la imagen a negativo, con filtros de color, con intervención de elementos digitales, 3D, etcétera, que hacen llamar un poco a un imaginario que tiene que ver con la instrumentalización del paisaje. A nivel técnico, desde lo que puede ser la observación topográfica desde el punto de vista de la geografía o desde un punto de vista quizás político o militar. Me interesa esa relación técnica con cómo se observa el paisaje. Es una manera de hablar de cómo las imágenes nos construyen una visión y un entendimiento de los territorios, si uno quiere, pero yo lo hago de una manera que se da una vuelta un poco más larga para llegar a ese núcleo, por decir. En la otra lo que hice fue recolectar todo el material fotográfico y con todo el volumen fotográfico que produje durante la residencia, todas esas imágenes, todos esos archivos, transformarlo en una sola pieza. Entonces hay un proceso en el que no hay selección de las fotografías, todo el material está involucrado en una pantalla que se ve cómo se realiza un scroll continuo a través de todas estas imágenes en una especie de página web falsa. Se ven todas estas imágenes pero en alto contraste, deterioradas, y donde se plantea una idea de esta pérdida de información. Uno en la actualidad va a lugares como, entre comillas, fotógrafo o alguien que produce video y produce un archivo del lugar. Y esos archivos yo pienso que son problemáticos en el sentido de que son efímeros. Esta lógica de producir tu propio archivo y estar como administrándolo y estar al día con dónde está tal y tal documento, creo que hay un problema ahí con la producción de imagen que me interesa y un poco el resultado de una de las piezas de video que está ahí tiene que ver con esa reflexión. Aparte del tema de las imágenes que componen los videos, lo que es relevante es el montaje de la misma, o sea, el dispositivo montaje en el que principalmente se instala una estructura metálica detrás y ahí se cuelgan los monitores que reproducen estos videos. Entonces, lo que pasa con esta disposición un poco escultural de los videos es que el espectador pasa abajo de la obra y la disposición de esta estructura de alguna manera determina un límite de un espacio. Uno está pasando una suerte de pórtico. Todos los elementos que componen la obra de alguna manera hablan de límites, momentos híbridos de la imagen, momentos híbridos del territorio, de estas cuestiones limítrofes. Para mí es importante tratar de distanciarme un poco de la lógica de producción que se encasilla en algo más ilustrativo.
Creo que la producción de obras que funcionan con la lógica como de causa y efecto, como de, entendí esto, produce un efecto que quizás, tal vez, mi opinión no es tan positivo en cómo interpela al espectador. O sea, el espectador recibe, al igual que viendo videos en Instagram, en YouTube o TikTok, una cuestión de una retribución instantánea, de una satisfacción de haber entendido lo que está viendo. Creo que ese es un proceso que está muy presente en muchas obras contemporáneas, que no está mal, es una lógica de trabajar, pero yo trato de ir en otro camino que es un poco el polo opuesto de esa dirección. Para mí es muy importante pensar sobre la práctica artística y sobre la visualidad en sí. Creo que es algo que es fundamental, que de repente se escapa muchas veces en las mismas artes visuales. Entonces creo que tener una reflexión acerca de la visualidad y la historia de la visualidad, la historia de la imagen, es muy relevante para los gestos y las acciones que uno va a poder realizar en un proyecto de estas características, en este contexto y lo que después se desarrolla como obra. Creo que tiene que ver con eso, con estar consciente de un rol que uno tiene como artista, como persona, ciudadano y individuo en un territorio, y a la vez preguntarse por la práctica que uno está realizando y cómo eso te va a permitir avanzar a cierto otro espacio.